Eso, queríamos contarles que esta charla va a ser grabada para después compartirla con todas las personas que no se puedan sumar en vivo para que quede disponible, incluso si también ustedes después les genera alguna duda o quieren volver alguna idea, va a estar la charla disponible. Agradecerles por haberse sumado y bueno, contarles que vamos a estar ahora escuchando a la doctora Valeria, va a hacer ella una exposición y después la idea es que ustedes puedan ir preguntando. Tenemos ahí el chat para que a medida que vayan surgiendo las preguntas las vayan plasmando por ahí y si no después, bueno, vamos a ir levantando la mano y la idea es poder escucharnos e intercambiar entre todos. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias Valeria por acompañarnos esta noche. Te dejamos a vos la palabra a partir de ahora. Bueno, muchas gracias Florencia y gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con todos ustedes esta jornada. Mi idea hoy era presentarles cuestiones vinculadas a prestaciones de discapacidad, hacer una introducción al tema, plantear algunas cuestiones generales para tratar de abrir, si les parece, un diálogo, porque le decía a las chicas que, bueno, en mi experiencia en estas charlas empiezan a surgir muchas dudas de los casos particulares, ¿no? De las historias de cada uno, de los problemas que cada uno tuvo para reclamar prestaciones ante su cobertura de salud. Así que me parece bueno, que aparte creo que no somos tantos, ¿no? Alejandra, que se puede dar en todo caso un diálogo. Sí, sí, Yo totalmente. voy a utilizar, si les parece, un PowerPoint para hacer esa presentación. Es un PowerPoint de apoyo que me sirve a mí para ordenar un poquito los temas. No tiene imágenes, no tiene videos, así que si hay alguna persona con discapacidad visual, sepa que va a ser todo transmitido a través de la palabra igualmente. Te estoy enviando una solicitud, Alejandra, para poder compartir pantalla, si te parece. Ahora sí. Bueno, a ver si puedo arrancar con una presentación y ustedes la ven bien. ¿Lo ven bien ahí, la presentación al inicio, Lola? Sí, perfecto, ¿eh? Buenísimo. Vamos a ver si nos manejamos bien porque estoy con dispositivo nuevo. Bueno, la idea, como les decía, era hablar de prestaciones para personas con discapacidad en este ciclo de charlas de la Asociación de Distrofia Muscular. Y lo primero que les quiero contar, porque por lo que ya escuché en la presentación, tenemos gente de todo el país y bueno, esto puede implicar mucha diversidad en el acceso a la salud. Así que lo primero que es importante que sepamos es lo complejo que es el sistema de salud y cómo las prestaciones de discapacidad, que serían una especie de hermanitas menores del sistema de salud, están atravesadas también por esa complejidad. No vamos a tener todas las personas del país la misma cobertura. ¿Y por qué es eso? Bueno, justamente por la complejidad que tiene el sistema de salud. Argentina tiene un sistema de salud, por un lado, que por un lado, en términos de jurisdicción, tiene tres sectores: la nación, la provincia y los municipios. Acá estamos hablando fundamentalmente del sector público. Y por otro lado, tiene en términos de tipo de cobertura tres tipos de cobertura: obras sociales, que es lo relativo a seguridad social; medicina prepaga, que es el tipo de contrato que uno tiene que pagar para acceder a una cuota; y salud pública, a la que uno accede por el solo hecho de ser habitante de nuestro país. Estas opciones a la vez se entrecruzan. Fíjense que tenemos obras sociales nacionales y obras sociales provinciales, por ejemplo. A ver, Entonces, las obras aplicamos. sociales nacionales son esas obras sociales sindicales que responden a ramas de actividad que tienen convenios colectivos, los gremios, ¿sí? Y las obras sociales provinciales en general son las obras sociales de cada provincia que cubren a los trabajadores públicos de cada provincia. En la provincia de Buenos Aires es IOMA, en la ciudad de Buenos Aires es OSBA, en Córdoba es APROS, en Entre Ríos creo que era IPROS. Bueno, en general cada provincia tiene su obra social. ¿Por qué adelanto todo? Porque nos vamos a meter en el sistema de prestaciones básicas, en la ley 24901,
pero vamos a ver que en rigor esa ley es un poquito acotada. Después, gracias a esa ley, también vamos a ver que generó un estándar tan alto que empezó a obligar al resto de las coberturas a garantizar más o menos lo mismo. Pero en rigor no están todas las coberturas, no está todo el sistema de salud ni todos los tipos de cobertura obligadas por la letra de la ley. ¿Sí? Y eso explica mucho de las disparidades que tenemos en el sistema de salud y en la cobertura de prestaciones de discapacidad. Hacemos un poquito de historia para meternos específicamente en el ambiente de la discapacidad y ver con qué normas contamos para la cobertura de prestaciones. La primera norma que podemos nombrar en esta materia no es la primera norma en materia de discapacidad, pero la primera que habla de prestaciones, de servicios para las personas con discapacidad es la Ley 22.431 del año 1981. Con anterioridad a esta ley existía otra. No recuerdo bien el número, pero creo que era 20.793, algo así. Fue una ley sancionada en 1974 que fue derogada en la dictadura cívico-militar en ocasión de sacar esta ley, la 22.431. Y esa primera ley de discapacidad, más que estar enfocada en prestaciones médicas y en rehabilitación, estaba enfocada en inclusión y acceso al trabajo. La habían promovido un grupo de activistas políticos con discapacidad y, bueno, se habían centrado fundamentalmente en la cuestión de acceder al trabajo. Esta nueva ley, la 22.431, mismo por el año en el cual se aprueba, es una ley que está pensada desde lo que desde lo que en discapacidad se llama modelo médico de la discapacidad. Seguramente algunos habrán escuchado hablar de la tensión entre el modelo médico y el modelo social de la discapacidad, tal vez algunos no, lo explico muy breve, si les parece. Para el momento en el que se sanciona la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, ya había mucha difusión de una crítica hecha por el sector del activismo de los derechos de las personas con discapacidad vinculada a lo que se llamaba el movimiento de vida independiente. Ese sector lo que planteaba era que las políticas públicas del siglo XX para la discapacidad estaban fundamentalmente basadas en la atención de la salud y la rehabilitación y descuidaban mucho la garantía de otros derechos. Entonces, en función de esa crítica, en la convención van a hacer un reclamo fuerte de garantizar no solo salud y rehabilitación, sino vida en comunidad, el derecho a tomar las propias decisiones, a formar una familia, los derechos políticos, la educación, otras cuestiones. Bueno, esta ley, la 22.431, no responde tanto a esta mirada más de derechos, responde más bien a esta mirada más médica. Ve la discapacidad como una normalidad, como un problema de salud, como algo que hay que revertir. ¿Sí? 16 años después, en 1997, vamos a tener la ley 24.901. ¿Sí? El sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, que es esta ley que hoy nos permite, no sé si tener, porque estamos en una situación bastante crítica con el sistema, pero sí exigir, reclamar y poder eventualmente, si la cobertura de salud no lo ofrece, llegar a un juicio para que nos garanticen la cobertura integral de las prestaciones o de todas las necesidades y requerimientos que tenga la persona con discapacidad, va a decir la ley. Y finalmente en el año 2008, así como grandes hitos, lo señalo porque por supuesto que hay otras normas que regulan cuestiones más pequeñas, en el año 2008 Argentina adhiere a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y esto también genera un cambio importante en la demanda por la garantía de los derechos, que en general en Argentina termina exigiéndose el financiamiento de muchos de esos derechos a través de este sistema de prestaciones básicas, aunque lo que se pida no esté expresamente previsto en la ley de 1997. ¿Sí? Les hago la relación de cómo se vinculan todas estas normas. La ley 22.431, que era de 1981, decía en su artículo 4
que los principales obligados para garantizar los servicios que necesitaban las personas con discapacidad eran las obras sociales o las propias personas con discapacidad y sus familias, y que solo en caso de que de estos dos sectores, digamos, las obras sociales o las personas mismas, no pudieran cubrir esas necesidades y servicios que necesitaban las personas, el Estado iba a actuar subsidiariamente. Es decir, en 1981, lo que se propone no es que el Estado sea el principal responsable de garantizar el acceso a los servicios de las personas con discapacidad. Lo que se propone es que sean las obras sociales. Y solo en caso de que la persona no tuviera obra social o no tuviera los recursos económicos para garantizar esos servicios, sería el Estado el obligado a dar esa cobertura. ¿Cuál era el problema con esta ley? Que no explicaba exactamente qué servicios tenían que cubrir las obras sociales. Entonces esto generaba mucha incertidumbre y al ir las familias y las personas a reclamarle a las obras sociales, no había mucha respuesta de ese lado. Digamos, siempre decían que no estaba reglamentado, que el Estado no había dicho qué era lo que tenían que cubrir, que no podían cubrir cualquier cosa. Eso sumado a que ya para mediados de la década del 90 había una situación económica muy acuciante en el sector de la sociedad civil, que era el que fundamentalmente daba servicios a las personas con discapacidad. En general se encargaban las asociaciones, las fundaciones de padres o de las propias personas con discapacidad de ofrecer esos servicios y estaban atravesando un momento crítico económicamente. Entonces, lo que era muy habitual cuando uno habla con actores de esa época es que se les pedía a las obras sociales algún tipo de acompañamiento para financiar esos servicios. Y en el mejor de los casos, por ejemplo, PAMI daba un subsidio, que era un subsidio que cubría alguito, pero no alcanzaba a cubrir todo lo que se necesitaba. Entonces las instituciones estaban entrando en crisis. Frente a esa situación, que era general en todo el colectivo de la discapacidad y que no atravesaba solo a una patología o a un diagnóstico, por decirlo de alguna manera, se une el colectivo y logra sacar la ley 24901 para decir con claridad qué es lo que van a tener que cubrir las obras sociales y de dónde va a salir la plata. La ley 24901 tiene una gran fortaleza como política pública, que es que establece las fuentes de financiamiento. Eso en los siguientes años vamos a ver que no es tan habitual en las leyes. Salen leyes que establecen el deber de garantizar integralmente una cobertura, pero nunca dicen de dónde sale la plata. Y eso después traba bastante la implementación de ese derecho que se consiguió en el Congreso, ¿no? Bueno, como para que sepan, en 1981 la ley ya decía que los servicios que había que garantizar eran la rehabilitación integral, la formación laboral o profesional, préstamos y subsidios destinados a facilitar la actividad laboral o intelectual de la persona con discapacidad, regímenes diferenciales de seguridad social, es decir, algún tipo de política pública en materia de seguridad social, como son los retiros, las pensiones, para la discapacidad, escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios provistos gratuitamente o en establecimientos especiales cuando en razón del grado de discapacidad la persona no pudiera cursar la escuela común y orientación o promoción individual, familiar o social. O sea, la ley ya decía genéricamente que estos servicios había que cubrir. Como les decía, bueno, fueron 16 años de cierta incertidumbre y de mucha dificultad para lograr que se garantizara lo que decía esa ley. Entonces llegamos a la ley 24901, que es la que tenemos hoy y que es la que nos permite pedirle a las obras sociales y empresas de medicina prepaga la cobertura integral de todas las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad. ¿Qué hace esta ley? Instituye un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad. Y fíjense que acá la palabra destacada es integral, ¿no? Esta idea de que tiene que estar todo cubierto, todas las necesidades y requerimientos de las personas con discapacidad, porque ese es el objetivo de la ley. Así arranca la ley, la norma, ¿no? ¿Quiénes están obligados a dar cobertura en esta ley? Las obras sociales nacionales
que son estas que les comentaba, las obras sociales por rama de actividad, las que tienen los sindicatos, que tienen convenios colectivos, ¿sí? Como comercio, no sé, camioneros, personal civil de la nación, en fin, aceiteros, podemos seguir nombrando un montón. La ley también va a decir que lo que les decía antes, que en caso de carecer de cobertura de obra social, se podrá acceder a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente norma a través de los organismos dependientes del Estado. Después de la sanción de esta ley, el Estado lo que va a hacer es dar cobertura a la gente que no tiene obra social o no tiene recursos a través de incluir salud, el programa de las pensiones no contributivas, ¿sí? Y había ya, previo a la ley 24.901, se puede ver por el número, una ley que era la 24.754, también del año 97, que obligaba a las empresas de medicina prepaga a dar la misma cobertura a la que estaban obligadas las obras sociales. Con lo cual, aunque esta ley no las nombra, al hacer la relación con esta norma, la 24.754, las empresas de medicina prepaga también quedaban obligadas a dar la cobertura. ¿Quiénes pueden recibir cobertura según la ley? Las personas con discapacidad certificada. Al momento de la sanción de la ley, la certificación era muy dispar, había certificados provinciales, había certificado nacional, había varios certificados. Hoy en día la certificación es el certificado único de discapacidad del CUD, ¿sí? O sea, para acceder a la cobertura de la ley 24.901 es indispensable tener CUD. ¿Qué cobertura es obligatoria en la ley? Y bueno, acá lo podemos dejar como pregunta, que es en gran medida lo que hace que tengamos que intervenir mucho los abogados en la garantía de esta ley. ¿Por qué? Porque como les decía, el artículo 1 dice que las obras sociales van a tener que cubrir, o sea, que es obligatorio y que el objetivo de la ley es cubrir todo lo que requieren y necesitan las personas con discapacidad. Eso es algo muy amplio, ¿sí? Todo lo que necesitan y requieran. Pero después el artículo 4 va a decir que las obras sociales están obligadas a cubrir las prestaciones básicas enunciadas en la presente ley. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que uno como beneficiario se agarra del artículo 1. Quiero que me cubras lo que necesito. Y las obras sociales se agarran del artículo 4 y dicen, yo tengo que cubrirte nada más que lo que dice la ley. Y ahí se empiezan a armar las tensiones, ¿sí? Y la necesidad de buscar abogados para exigir la cobertura que uno está necesitando. Pero veamos cuáles son las prestaciones que plantea la ley, porque la verdad es que son muchísimas. Después vamos a ver que, bueno, el siguiente filtro ya no es esta discrepancia entre ese artículo 1 y el cuarto, sino que pasa a ser la reglamentación, el famoso nomenclador, ¿sí? Que establece algunas cuestiones ya como aranceladas y a ser cobradas desde el fondo que financia a las obras sociales o el marco básico, bueno, otras normas que son reglamentarias y que terminan funcionando un poco como filtros para una cobertura rápida, automática por parte de las obras sociales. Pero la ley lo que dice es que es obligatorio que las obras sociales cubran prestaciones preventivas, prestaciones de rehabilitación, terapéutico-educativas, educativas y asistenciales. Después, en otro capítulo, la ley va a nombrar servicios, pero en principio, este concepto de prestaciones que es así de amplio, permite englobar mucho de lo que puede llegar a necesitar una persona con discapacidad. Está claro que para garantizar esas prestaciones, luego se van a crear servicios. En algunos casos hay prestaciones, como por ejemplo las prestaciones educativas, que tienen más de un servicio para ser garantizadas. Por ejemplo, escuela especial, servicio de apoyo a la inclusión educativa, maestra de apoyo. Son todos servicios distintos que responden a la prestación educativa. ¿Sí? ¿Qué dice de servicios específicos la ley? Dice que va a haber que cubrir estimulación temprana,
educación inicial, educación general básica, formación laboral, centro de día, centro educativo terapéutico, centro de rehabilitación psicofísica, centro de rehabilitación motora, disculpen que se me pasó, eh, rehabilitación motora y atención odontológica integral. También va a mencionar, en forma medio aislada, el transporte para llegar a todos estos servicios. ¿Sí? Va a seguir planteando que tienen que cubrirse también lo que llama sistemas alternativos al grupo familiar, como residencia, pequeños hogares y hogares, que son tres tipos de residencias diferentes, tres tipos de sistemas de atención integral de la persona distintos por su tamaño y por la población a la que están dirigidos. Y también va a prever prestaciones complementarias, de las que en general se sabe muy poco. ¿Por qué? Porque no están nomencladas, entonces las obras sociales no las difunden y son de difícil acceso. En general hay que litigar para conseguirlas. ¿Qué son? Cobertura económica ante situación económica deficitaria, adquisición de elementos o instrumentos de apoyo que se requieren para acceder a la habilitación y o rehabilitación, educación, capacitación laboral o inserción social, iniciación laboral, atención psiquiátrica, ya sea ambulatoria, internación o farmacológica, medicamentos o productos dietoterápicos específicos y que no se produzcan en el país, atención a cargo de especialistas que no pertenezcan a su cuerpo de profesionales y deban intervenir en función de la patología, estudios de diagnóstico y de control, diagnóstico, orientación y asesoramiento preventivo para los miembros del grupo familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético hereditario y asistencia domiciliaria. Como verán, el listado es amplísimo de prestaciones. En general, de todo esto, lo que termina circulando son unas 10, 15 prestaciones. ¿Por qué? Porque están reglamentadas. Porque atrás de que salió la ley, la primera norma que se publicó fue lo que se conoce como el nomenclador, la resolución 428 del año 1999, que en rigor cuando uno la lee con mucha claridad dice que simplemente es una herramienta para facilitar la facturación de los prestadores, que lo que busca hacer es establecer los criterios conforme los cuales los prestadores van a poder facturarle cierto monto al Fondo Solidario de Redistribución. Y acá les presento a un integrante de relevancia del sistema de prestaciones básicas, que es este fondo. El Fondo Solidario de Redistribución es un fondo que fue creado con antelación a esta ley, que existía antes de la ley de discapacidad y cuyo objetivo, como surge del nombre, era garantizar la solidaridad del Sistema Nacional del Seguro de Salud. ¿Qué significaba garantizar esta solidaridad? Asegurar que todas las obras sociales del país estuvieran en condiciones de dar la cobertura que la ley les exigía, más allá del tamaño de la obra social y de la cantidad de aportes que recibieran. La idea era que si una obra social era muy chiquitita, no tuviera problemas de pronto en tener que pagar una cirugía compleja o un medicamento caro, que lo pudiera hacer recurriendo a este fondo. Entonces, años previos a esta ley es del 97, como les decía, en el año 86, el Congreso saca dos leyes que son muy importantes en materia de salud. Una es la de obras sociales y la otra es la del Sistema Nacional del Seguro de Salud, y la saca juntitas. Eh, la de obras sociales dispone. No, todo esto lo dispone la Ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Una es la número 23.660 y la otra es la 23.661. Salen juntas. La del Sistema Nacional del Seguro de Salud ya establece que las obras sociales tienen que cubrir los servicios que necesitan las personas con discapacidad para su rehabilitación. Y también dispone que de los aportes y contribuciones que realicen los trabajadores a las obras sociales, va a tener que haber una parte que se retenga y se deposite en este fondo solidario.
esa cantidad iba del 10 al 20% dependiendo de la obra social. Entonces, todos los trabajadores que estaban en relación de dependencia con empleo registrado mandaban ese porcentaje de sus aportes a través de sus empleadores a este fondo solidario. La ley de discapacidad va a decir en su artículo 7 que las obras sociales tienen que financiar todas estas prestaciones desde ese fondo, no con fondos propios, sino con plata de este fondo solidario de redistribución. ¿Sí? No sé quién está hablando porque tengo un poquito de ruido ahí. No sé si es una pregunta. Bueno, me avisan cualquier cosa. Em, bueno, entonces, ¿qué era qué ocurría con esto entonces? Que al depender el pago de este fondo, que es un fondo común que es administrado hoy por la Superintendencia de Servicios de Salud y no por las propias obras sociales, para poder liberar el pago, se empieza a establecer un montón de normativa que dice qué es lo que tienen que presentarle las obras sociales a la superintendencia para recuperar esa plata. Esa es toda la norma, todo ese papelerío que habitualmente nos piden a las familias de presupuestos, informes, inscripción de los prestadores en AFIP, bueno, cuentas bancarias, etcétera. Bueno, eso tiene que ver con esta cuestión, con que la plata no sale directamente de la obra social, sino que la obra social recibe las cosas, se da vuelta y se las pasa a la superintendencia para que libere ese pago del Fondo Solidario de Redistribución. Entonces, ¿qué es lo que dice la reglamentación de la ley 24901? Que ese nomenclador en el año 99 va a regular en principio una serie de prestaciones, no todas estas que están en la ley, va a regular algunas. Por ejemplo, todo lo que son servicios alternativos al grupo familiar, residencia, hogar, pequeños hogares, las que son educativas, fundamentalmente escuela especial, servicio de apoyo a la inclusión educativa. Más adelante va a incluir maestra de apoyo y módulo de maestra de apoyo. Las que son prestaciones de apoyo, de rehabilitación, que pueden ser como por hora, o pueden integrar el módulo de rehabilitación integral simple o intensivo, de acuerdo a la cantidad de sesiones que uno tenga por semana. ¿Sí? Y así una serie de prestaciones que son las que habitualmente son más fáciles de conseguir su cobertura. Pero deja un montón de otras prestaciones que están en la ley por afuera. ¿Eso quiere decir que no se pueden pedir las prestaciones que están por fuera de la reglamentación? No, se pueden pedir igual. Lo que ocurre es que las obras sociales, al no estar reglamentadas esas prestaciones, no saben, no tienen instrucciones de qué prestador las puede dar, qué formación necesita, cuántas horas tienen que cubrir, a qué precio, y eso hace más difícil la cobertura. ¿Sí? A grandes rasgos, esto es el sistema. Este sistema prevé la adhesión de las provincias o de todas las entidades que dan cobertura que no están obligadas por la ley, por el texto de la ley. Algunas provincias han adherido y tratan de dar esta cobertura. Que hayan adherido a la ley no significa que hayan adherido al nomenclador que la reglamenta. Entonces, muchas veces adhieren a la ley y dan cobertura, pero con sus propios precios. A veces algo de lo que pasa a lo largo del país es que como los prestadores, muchos, durante muchos años han trabajado y trabajado bien con el nomenclador nacional, quieren cobrar lo que dispone el nomenclador nacional. Entonces viene una obra social provincial y dice, sí, está bien, yo quiero que seas mi prestador, pero no te puedo pagar lo que establece el nomenclador nacional, es mucha plata para mí, te puedo pagar menos. Y por ahí el prestador no quiere trabajar por menos plata. A veces le conviene porque la obra social provincial le da muchos pacientes, entonces decide aceptar. Pero otras veces no le conviene tanto y no quiere tomar pacientes que van a pagar menos que los del sistema de prestaciones básicas nacional. Entonces, en función de todas estas cuestiones aparecen más o menos problemas en distintas zonas del país y con distintas coberturas de salud. Eso es más o menos el sistema.
¿sí? Como para presentárselos. Si les parece, saco la presentación y abrimos un diálogo. Seguramente algunos tienen preguntas o han tenido alguna historia y quieren comentarlas. Si están de acuerdo, podemos conversar sobre eso. No sé si quieren ir levantando la mano. Y para quienes se han conectado ya iniciada la charla, yo les voy a dejar acá en el chat, bueno, nuestras redes, las tuyas también, Valeria. Y bueno, como Dale. bien decís, pueden acá dejar alguna situación, alguna pregunta, alguna consulta que tengan que se pueda abordar. Natalia ahí levanta la mano. ¿Querés reactivar tu audio que está Ahí silenciada? está. Bien. Sí, lo había silenciado para hacer el... Yo no la estoy escuchando, Natalia, no sé. No. ¿Podés repetir, Natalia? O si querés escribir en el chat también la consulta. Dale. Bueno, mientras tanto acá te tengo como Samsung SM, no sé cómo es tu nombre, pero también si querés reactivar tu audio y así podemos hablar. Emiliano, Hola Emiliano, ¿cómo estás? ¿qué Hola. tal? Emiliano González. Me acabo de bajar el Zoom, por eso no llegué, ya llegaba medio tarde a la reunión. Es un horario medio complicado este para mí, pero igual quería estar en la reunión porque me interesaba. Eh, sí, el tema es básicamente el atraso que hay en las actualizaciones del nomenclador. Me parece que estamos un poco muchos padeciendo eso. En mi caso, yo cuando empecé a tener servicio de asistencia domiciliaria, el nomenclador estaba por encima de lo que me facturaba la empresa. Y ahora ya estoy teniendo que poner 1 millón por mes. Un momento. ¿Por qué te hablaba del nomenclador la cobertura? Porque no es una prestación nomenclada a la asistencia personal o domiciliaria. Claro, pero como tuve que litigar por esto mismo que vos decís, eh, tengo un fallo que ya quedó firme. Los fallos, cuando fallan los jueces, lo que hacen es ponen un considerando que es como no puede, como esto, tiene que estar de alguna manera limitado para que no haya abusos o qué sé yo. Me pusieron la equivalencia a un hogar con centro de día permanente más 30% de discapacidad, más 35% por discapacidad, o 35 creo, por discapacidad. Que yo entiendo que debe ser una fórmula que deben usar más o menos eh, para, para todos los casos, deben usar más o Sí, es menos. habitual por eso que vos decías, que es Claro, que al no está regulada la prestación, te la quieren dar, claro, pero tampoco quieren que se apiolen los prestadores, que porque hay una orden judicial pueden facturar cualquier cosa. Entonces, claro, exacto. tratan de hacer una analogía y dice, ¿vos qué pediste? ¿Asistencia personal o domiciliaria? Domiciliar a 24 horas, que es lo que necesito. Yo tengo una distrofia muscular Claro, de cinturas. bien. Y, y nada, al principio iba bien la cosa, pero ahora, desde que está mi ley, desde que, o sea, ni siquiera fue desde el comienzo de mi ley, pero más o menos como en el tercer o cuarto mes de gobierno de mi ley, como que notoriamente el nomenclador empezó a actualizar por debajo de la inflación. La inflación era de un 3 y ellos actualizaban un 1, después un Sí. 0,8, creo que hubo un mes, y después directamente en diciembre ya está, se acabó. Bueno, ahí estás tocando un tema que es complejo, porque voy a explicar lo siguiente, que en general al colectivo de la discapacidad no tiene por qué importarle, pero bueno, para que tengan un poco la explicación de lo que ocurre.
El Fondo Solidario de Redistribución, que es esta caja de donde te digo que se pagan las prestaciones, y lo traigo porque estamos hablando de que aunque la prestación que vos recibís no está nomenclada y no se paga desde ese fondo, sí pusieron un tope vinculando a las prestaciones que sí se pagan de ese fondo. ¿Qué está pasando con ese fondo? Como les decía, ese fondo es anterior a la ley de discapacidad y existe para pagar otras cosas, no solo discapacidad. Los subsidios para la solidaridad del sistema, oncología, HIV, medicamentos de alto costo y baja incidencia, un montón de cosas paga el fondo. Desde que en el año 2016 se creó el mecanismo de integración, que tal vez alguno lo haya escuchado nombrar, que es este mecanismo por el cual desde hace 9 años las obras sociales directamente pasan las facturas a la superintendencia para que audite y libere el pago y recién pagan cuando esa plata les ingresa. Antes no era así. Acá hay gente grande y tal vez recordarán que durante muchos años las familias pagaban y esperaban los reintegros, no eran los prestadores los que esperaban los pagos. Y eso era de ese modo porque el sistema de pago desde el fondo era por reintegro, no era el mecanismo de integración. Desde el año 2016 que se creó el mecanismo de integración, la participación de la discapacidad en el fondo fue aumentando. El mecanismo de integración generó un incentivo para que las obras sociales presenten toda la facturación al Fondo Solidario de Redistribución, por cuestiones burocráticas, digo, cosas que no tienen por qué importarle a las personas con discapacidad, porque en rigor la idea fue aliviar la gestión de la discapacidad para las obras sociales y digamos, em, apurar los pagos, que había mucha demora. Yo tengo un hijo con autismo que tiene 20 años. Cuando mi familia empezó a usar el sistema, nosotros cobrábamos todo por reintegro y yo llegué a tener 9 o 10 meses de demora con los reintegros. ¿Sí? Pero claro, el prestador no se enteraba porque nosotros pagábamos y esperábamos. Hoy pasa otra cosa y se escucha mucho malestar por los tiempos de espera de parte de los prestadores, que está bien, tienen razón. Pero lo digo porque en el 2016 este mecanismo vino a resolver cosas y de alguna manera las resolvió lo suficientemente bien como para que cada vez se presentaran más prestaciones al Fondo Solidario de Redistribución. En el 2016 era cerca del 40%, en el 2022 era cerca del 95% del fondo, las prestaciones de discapacidad. Y eso tiene que ver con cuestiones muy complejas, que es que el Fondo Solidario depende del empleo registrado. El empleo registrado no crece e incluso baja desde hace un montón de tiempo. Los salarios de registrados no crecen. Entonces los aportes y las contribuciones al fondo tampoco. Y desde la pandemia, los gastos de salud aumentaron muchísimo. Aumentaron muchísimo porque hay mucho desarrollo tecnológico, se logra innovar en estudios, en medicamentos, en tratamientos, pero son costosos, porque en general aparte hay mucho desarrollo privado, las patentes son privadas. Entonces eso elevó los costos de salud porque hoy se sabe que existe la tecnología y se reclama por esa tecnología. Todo eso ha hecho que desde la superintendencia estén hace muchos años viendo cómo moderan el pago de prestaciones de discapacidades del fondo porque tienen que pagar otras cosas, algunas por ley y otras por otros decretos y otras resoluciones. Y eso es lo que hace que en algún punto estén pisando el nomenclador, que están viendo cómo administran para pagar todo lo que se necesita pagar. Por supuesto que esto es algo que tiene que ser resuelto, pero a lo que voy es a que esto que está viviendo el subsistema de discapacidad está vinculado con una crisis general del sistema de salud, no es solo de discapacidad. El arancel termina pisado por eso. ¿Hay formas de resolverlo? Y sí, si te pones a pensar, uno se puede poner creativo y pensar en muchos modos de ver cómo financiar más el fondo solidario, de pensar en si se pueden agregar otras fuentes de financiamiento para la discapacidad que no sean solo el fondo solidario. Digo, se pueden pensar muchas cosas. Por el momento, la decisión política es evidente que está haciendo no hacer nada, porque llevamos 6 meses sin aumento. En tu caso particular, tal vez lo que te convendría hacer es consultar al abogado que te llevó el proceso para ver si se puede hacer algún planteo
respecto de que esa sentencia que en algún momento fue justa y resolvía el conflicto por el cual vos fuiste a demandar, hoy prácticamente te significa quedarte sin prestación, porque si vos no tenés la plata para cubrir esa diferencia, te quedás sin prestación. Entonces, habría que Ese ver es mi miedo. si eso se puede revisar, ¿entendés? Porque lo que antes era un criterio razonable de medida, que era el nomenclador, hoy no está siendo un criterio razonable de medida. ¿Entendés? Porque, digamos, ya el nomenclador aparte, este es un dato importante de saber. El nomenclador sale en el 99 y en el 2006, bueno, no me acuerdo, hay una resolución previa, pero para el 2006 queda vigente lo que se llama el marco básico que hoy rige. El marco básico es otra resolución que dice qué requisitos debe cumplir cada prestador para estar dentro del programa de calidad del Ministerio de Salud y poder facturar al nomenclador, con el nomenclador. Entonces, cuando se saca esa norma, se hace una evaluación de costos que tiene cada prestador para mantener esa calidad que pide la norma. Y en función de eso se establece el arancel del nomenclador. El arancel del nomenclador hoy no logra garantizar la calidad que exige el marco básico, que a los prestadores se lo siguen exigiendo. Entonces, eso ya solo hace romper la razonabilidad de los valores del nomenclador. La razonabilidad del nomenclador. Eso es lo que supuestamente se va a discutir la semana que viene en el Congreso, si hay No, sesión. no. No es eso. La ley de emergencia en discapacidad, en rigor, lo que hizo fue reunir la demanda de diferentes sectores del colectivo de la discapacidad. Algunas son cuestiones prestacionales, otras son cuestiones de pensiones no contributivas, digamos, son diferentes cuestiones. Y plantear esto, una emergencia para que el Poder Ejecutivo adopte medidas. No se está interviniendo sobre el sistema de prestaciones básicas específicamente, solo se dispone respecto de los prestadores que el gobierno efectúe una serie de exenciones impositivas y que el arancel se actualice con el IPC. Eso dice. Eso solucionaría en gran parte el problema, ¿no? No lo sé porque no te sabría decir si lo solucionaría. Pero Porque, digo que por lo a menos ver, el tema de que esté congelado está haciendo que en algún momento va a explotar la cuestión. Porque ahí si, yo te diría implosionar, me o parece, más que implosionar, va a porque, desaparecer. claro, va a No te implosionar sé porque decir, mira, no si te los sé decir, prestadores, ¿no? Como vos decís, si los prestadores ven que a la plata no les llega a cubrir los gastos y es van a que, empezar a ¿sabes? dejar de prestar el Yo te voy servicio. a decir mi opinión personal. Yo creo que no va a terminar de resolver el problema establecer que se actualice con el IPC. Porque lo va a vetar, Básicamente, ¿eh? lo van a No, al vetar, porque margen lo de que van a vetar. de que lo puedan vetar, que sí, por supuesto lo pueden vetar, por este problema estructural que te digo, porque vos podés poner un aumento para el IPC, pero va a empezar a haber problema con el pago de un montón de otras cosas que también son importantes para el sistema de salud. Ya solo por eso tienen letra para vetarlo. Digo, porque si vos no podés financiar desde el fondo una intervención cardiológica compleja, medicamentos que son de alto impacto y baja incidencia, oncología u otras cuestiones, tenés como argumento para decir no puedo dar este aumento. Entonces el problema no es aumentar el arancel, el problema es financiar mejor el sistema de salud o financiar mejor el fondo, ¿sí? Ver si el fondo no necesita más aportes, de dónde pueden venir esos aportes. En el año 2022, el gobierno, por ejemplo, esto está previsto en la ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud, dispuso de una partida presupuestaria para sumar al Fondo Solidario de Redistribución y poder sostener todos los compromisos que tenía el Fondo Solidario de Redistribución. ¿Sí? Sí, sí.
Son modos, por supuesto que depende de la orientación política. No creo que para un gobierno que está haciendo recortes en muchas áreas y tratando de bajar el gasto público, la salida sea asignar una partida al Fondo Solidario. Pero, por ejemplo, se les podría ocurrir, creo yo, y yo creo que el sistema de salud en esta gestión está yendo un poco para ese lado, levantar algo que, una prohibición que establece el nomenclador, que es la de cobrar aranceles diferenciales a los beneficiarios por parte de los prestadores. El sistema, desde su origen, tiene una vocación solidaria y universal. La idea era que todas las personas con discapacidad, sin importar de qué cobertura de salud fueran beneficiarios, pudieran acceder a prestaciones de la misma calidad. Y eso se logró durante muchos años. Hace un tiempo eso no está siendo muy posible. No sé si recuerdan ustedes que a principio de esta gestión de gobierno hubo mucho ruido porque había un intento de desdoblar los aranceles del nomenclador. El nomenclador siempre salió con un solo arancel, no había aranceles diferenciales para PAMI, para las obras sociales, para incluir salud, siempre fue el mismo arancel el que había que pagar. A principio de la gestión hubo un intento de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque estaba pasando esto con el Fondo Solidario de Redistribución, pero tanto PAMI como la Agencia Nacional de Discapacidad, por lo que decían, podían pagar más aranceles más altos que el fondo. Entonces, lo que querían hacer era decir, bueno, si el problema lo tiene la superintendencia, que se banque el problema de la superintendencia, digamos. Nosotros no tenemos por qué quedar con los aranceles tan aplastados, ¿sí? Esa PAMI por ahí no, hubiera sido una PAMI no solución le para una manda la parte. factura. ¿PAMI no manda la factura al Fondo Solidario? No, PAMI no PAMI se aporta al fondo. No aporta ni retira plata del fondo. Pero sí sigue el arancel del nomenclador. Incluir salud tampoco es parte del fondo solidario. ¿Sí? Las prepagas no lo eran hasta ahora. Ahora que autorizaron el traspaso de aportes y contribuciones a las prepagas, sí pueden pedirle plata al Fondo Solidario de Redistribución. Está cambiando el sistema de salud y está cambiando también, ustedes fíjense las reformas que hubo, no sé si se acordarán del DNU 70 del 2024, que es el que le quitó a la superintendencia la posibilidad de supervisar los aumentos de las prepagas, que se generó de golpe un aumento importante porque venían muy complicados, ¿sí? Desde ese DNU en adelante, muchas resoluciones que están saliendo apuntan a desregular el sistema de salud y en un punto llevarlo a un plano más privado. Privado en el sentido de que los aranceles, los precios, todo se resuelvan más entre el beneficiario y el prestador, que no esté tan regulado por el Estado, que el Estado no intervenga. Entonces, en un esquema así, a mí se me hace más viable que decidan levantar la prohibición que establece el nomenclador de cobrar aranceles diferenciales y que entonces las obras sociales paguen el nomenclador como un mínimo y después cada prestador decida a qué población se dirige o puede dirigirse y si puede cobrar adicionales o no para un servicio. Pero es un cambio de paradigma grande porque llevamos 20 y pico de años con una lógica de arancel único, de cobertura integral, ¿sí? Entonces, lo que te están viniendo son cambios en el modo en el que están pensando la salud. Eso es un poco lo que está pasando. A ver, no hacer nada también es un modo de resolver el problema para el gobierno, porque es esto, es dejar el arancel pisado y Sí, que... es licuar el gasto. ¿Quién paga ese costo? Y sí, las personas con discapacidad y los prestadores. Sí. Eso es así. La parte de la disputa que hay hoy es eso, es hacer sentir el malestar para tratar de conseguir una medida que siga garantizando lo que se ha tenido hasta ahora. No sé, no sabría decirte cuál va a ser la solución, pero en tu caso concreto yo tal vez haría la consulta para ver si se puede revisar esa medida, sobre todo si esta diferencia de plata que vos estás teniendo que poner no la podés afrontar. Hoy sí te aclaro que hay mucha jurisprudencia, pero eso también tiene que ver con un cambio de jurisprudencia que hubo en el año 2017 en la Corte Suprema de Justicia, que muy de a poco se empezó a ver en los tribunales inferiores,
estamos todos los que estamos acá estamos tocados por la discapacidad de alguna manera y sabemos que durante muchos años si uno iba a un amparo, en general te salía bien, te salía a favor. En algún momento eso empezó a ralentizarse y se empezó a poner más Claro, pero sofisticado litigar en materia de salud. Desde el año 2017, la Corte sacó un precedente de un caso de jurisprudencia, que es con su propia obra social, con la obra social del Poder Judicial de la Nación, donde por primera vez dejó digamos, de sostener la obligación de la cobertura integral y empezó a decir que la cobertura, que el nomenclador en principio permitía presuponer la garantía del derecho a la salud y que para pedir más que el nomenclador había que dar cuenta de que no garantizaba adecuadamente el derecho a la salud y que la persona no contaba con los recursos para pagar la diferencia. Hoy en día la jurisprudencia de la Corte dice eso. Y de a poco esa jurisprudencia empezó a permear en niveles inferiores de la justicia y va llegando a las cámaras, a primera instancia. Hoy si uno hace un amparo que te salga la cautelar es seguro. Que te salga la sentencia de primera instancia y te bajan un poco los porcentajes. Que te la confirme la Cámara ya bajó bastante. Y si vas a la Corte es ese estándar en general. No es lo mismo que hace 20 años. ¿Por qué? Porque hay una mirada como muy fuerte también en relación a la administración de los recursos. La ley permitió, gracias a ese deber de cobertura integral, que se pidiera de todo y cualquier cosa. Y hoy en día en el escenario que estamos con esto que les digo, con lo que es nuestro sistema de salud y el nivel de los costos de salud, hace muy difícil, las obras sociales y las empresas de medicina prepaga se están defendiendo muy fuerte con que no tienen los recursos para pagar todo. Hubo un caso el año pasado, creo que fue en Entre Ríos, contra la obra social provincial, que bueno, había gente del Estado, ¿no? Que me comentaba que por pagar en virtud de una sentencia un medicamento muy caro, realmente muy caro, de millones de dólares, una dosis, no pudo pagar los medicamentos de casi toda la población de la obra social todo un mes la obra social. Digo, son cosas que están pasando. Por eso les digo que es un problema más grande, que no es solo subir arancel. Eh, por ahí se sube y se soluciona durante un ratito. Pero hay un problema más grande que es el financiamiento. ¿De dónde van a venir los fondos o de dónde retirás los fondos para poder seguir garantizando el nivel de calidad que tenía el sistema de prestaciones y la cobertura integral? En mi opinión, al menos, pero Clarísimo, vale, clarísimo, por lo menos me pareció bastante clara la exposición y la respuesta. ¿Les parece que sigamos con una de las preguntas que hizo Natalia, que fue la primera y no tenía el audio? Te la leo acá en el chat. dale. Dice, la pregunta era sobre una silla de ruedas motorizada que pedía la obra social en febrero y todavía no tengo respuesta. ¿Es normal o tendría que hacer algo legal para reclamar? Tengo la obra social de sanidad. ¿Y de dónde sos, Natalia? San Buenos Aires. De San Nicolás eras. San Sí, te Nicolás. escuchamos cortado, Natalia, No. pero ella nos contó que era de San Sí, Nicolás. sí, ahí me acuerdo. Mira, Sí. sí, hoy es normal tener mucho retraso, pero no es que vos tengas que quedarte con esa normalidad de la burocracia. Si para vos es urgente, punto. Digamos, no tenés por qué esperar nada. Digo, la acción de amparo justamente es una acción rápida y expedita, dice la ley, sin obstáculos. ¿Por qué? Porque vos estás reclamando algo muy fundamental para tu integridad, para tu vida, para tu salud. No te da lo mismo esperar 3 años que tenerla ahora. Perdés calidad de vida, perdés salud, bueno, entonces no tenés por qué esperar. A ver, sí te puedo entender la pregunta, porque a mí me la hacen también los clientes de, mirá, hice el pedido en enero y reclamé todo esto y me dijeron que sí a este poquito, pero todavía estoy esperando todo esto. ¿Te parece que tengo que reclamar ahora? Y bueno, es una decisión muy personal, ¿entendés? Porque por ahí vos vas, consultás al abogado, iniciás todo el proceso y qué sé yo, y te salen 3 semanas, y si por ahí esperaba 3 semanas, no pagaba todo esto y me la daban, ¿entendés? Bueno. Eso no te lo puede garantizar nadie. Pero te diría que Entiendo. nunca te quedes pensando en si son los tiempos apropiados o no. Pensá en tus tiempos. ¿Sí? Bárbaro.
Valeria, acá yo agrego a la consulta porque es una consulta que nos suele hacer la comunidad de ADM. En caso de hacer este tipo de pedidos, de sillas motorizadas o elementos ortopédicos y demás, y que las obras sociales no respondan por sí y no respondan también por no, que entiendo que es otra forma de respuesta, pero ahí, ¿cuál es por ahí el procedimiento o cuál es el mejor camino a tomar para... Ahí desde lo legal lo que hacemos es intimar, o sea, el silencio es negativa, no te están diciendo que sí. Así Claro, que entramos en lo mismo. Si no te contestaron, podés buscar un abogado, intimar por carta documento, a que en 48 horas te respondan bajo apercibimiento de iniciar acciones legales y ya están notificados de que si no te responden, vos te vas a un juicio. Bueno, después decidís si te vas al juicio o no. Es otro número, no es lo mismo que intimar por carta documento, pero el silencio es negativa. ¿Sí? Se bien, entiende como negativa legalmente. entiendo. Vamos con otra pregunta del chat y le daremos el micrófono a Mariana Vigot que tiene la mano levantada. Sandra nos dice, buenas noches, escribo mi consulta por acá porque no me funciona el audio. Quería saber qué sucede con los CUPS que vencen este año. Supuestamente hay una prórroga, pero la médica de cabecera me insiste que hay que renovarlo ahora. Hay una prórroga dispuesta, básicamente porque como se habían prorrogado los del 2022, 2023 y 2024, se supone que se están renovando este año y se podía generar un cuello de botella con los que efectivamente vencían este año. Yo igual comparto la idea de la médica. Para mí, aunque haya prórroga, si lo podés renovar, renovalo. Siempre es mejor renovarlo que se te venza y te quedes en ascuas sin saber si te van a dar cobertura. Perdón, vale, hago un aporte de eso. La prórroga es justamente para eso, para que a la gente no se le caiga la prestación y en el mientras tanto pueda hacer la Claro. renovación. Es ganar tiempo. Sí, pero también pasa, viste, que hay juntas interdisciplinarias que dicen, ah, no, tenés prórroga, no vengas. En general son las juntas que están desbordadas, las que no pueden hacer el Sí, trámite yo ahora. soy coordinadora de juntas en Río Negro y la bajada de Andis es eso, la prórroga es justamente para Claro, dar tiempo a las juntas de que puedan ir evaluando y la gente no se quede sin sus prestaciones. sí, Pero hay buenísimo. gente que también duerme, ¿eh? No, Duerme y sí, viene ya un mes sé. antes. No, Y ahí corremos, corremos. a mí en el Instagram me entran un montón de consultas de gente que me dice, Sí, doctora, se me venció el CUD y me dieron el turno para 3 meses después, ¿qué hago? Y bueno, se va la sí, pasa, constancia del pasa. turno, cruzar los dedos que te lo cubran, pero la verdad es que no hay ninguna norma que obligue a una obra social a dar la cobertura mientras no tenés CUD. No, hay Ese- que renovar. Y también agrego yo que hay prestaciones que se toman por el código de barras del CUT y la actualización o la prórroga no tiene código de barras. Entonces, algunas personas tienen prestaciones que se cortan o que tienen dificultades con pagos y bueno, un montón de tensiones que se ponen en juego que teniendo el CUT renovado es algo que ya Lo está, un evitas. problema solucionado, digamos. Bien. Le damos la palabra a Marina Vigot, que tiene la manito levantada. Hola, buenas noches. Yo Hola, soy la Marina. mamá de una persona con autismo severo o altas necesidades de apoyo o nivel 3. Mi hijo tiene 18 años, vivimos en Cosquín, en la provincia de Córdoba, y desde que nació mi hijo nunca tuvimos un derecho humano. La verdad es que yo no lo sabía, a medida que fue pasando el tiempo, entendí lo que vivimos las familias en discapacidad. Por supuesto que es mucho más que un nomenclador, es mucho más que un negocio de personas, de punteros políticos, esto es más serio. Para recibir un diagnóstico, un TESADO o SUADIR en la Argentina cuesta 350.000 pesos. Nosotros, por lo general, en las personas que vivimos en el interior no lo tenemos. La provincia de Córdoba ni siquiera tiene una ley de autismo porque no adhiere a leyes nacionales. Una vez que pasamos de centros educativos, los chicos no son escolarizados, o sea, no tienen el primer derecho, que es a la educación, o sea, esto lo quiero decir. Hay 5 bancos por escuela por discapacidad, entonces no tenemos escuelas, y cuando llegamos a centros educativos terapéuticos, la mayoría no están capacitados en salud mental. Entonces nos encontramos con centros educativos llenos de chicos en sillas de ruedas, pero no con chicos imposibilitados en salud mental. Para esto necesitamos capacitaciones gratuitas y obligatorias en toda la Argentina. Esto por supuesto que no hay, no pasa y no existe.
No solo no tenemos diagnósticos ni capacitaciones, sino que cuando llegamos a las primeras instancias de salud, una vacuna, un chico se quebró, tiene fiebre, tampoco hay capacitación. Mi pregunta es la siguiente, yo llegué a los 18 años sin absolutamente nada, los chicos polulan de centros educativos hasta los 12 años y después hay una brecha hasta los 21 que recién pueden ser institucionalizados, que con la nueva ley de salud mental esto significa un montón de cosas, y pierden absolutamente su libertad. ¿Por qué explico? Mi hijo, después de un centro educativo, llegamos a la cuarentena, donde desde entonces nunca más hubo un lugar para él. Nosotros tenemos APROS, hay un centro de día en el pueblo que no nos permite que el ingreso porque hay 5 lugares por APROS en salud mental, por hogar, y es el único que hay en el pueblo. Tampoco tenemos el Centro Santa María de Punilla, que antes era un centro de salud mental, que lo cerraron por la nueva ley de salud mental. Ahora yo pregunto, ¿cómo puedo adquirir un derecho humano para mi hijo? Mira, primero, no sé por qué lo relacionas con la ley de salud mental. Regula otra cosa la ley de salud mental. Ábrelo, Marina, cualquier cosa al micrófono, así vamos hablando, porque la ley de salud mental regula otra cosa. No regula la convivencia en un espacio residencial. En la provincia de Córdoba no tenemos la ley 27.043 adherida. En la ley de Córdoba no tenemos una ley que pueda avalar a las personas con autismo. Entonces, lo único que tenemos es la ley de salud mental, como para poder avalarnos en algunas pequeñas cosas. Por ejemplo, si a Córdoba adhirió a la ley 24901, a la del sistema de prestaciones básicas. son normativas y algunos pueblos, algunas ciudades las tienen, otras no. Nosotros acá en Cosquín tenemos un centro educativo y un hogar de día. Si están llenos los Ahí, cupos, no tenemos. bueno, ahí sí, eso sí lo podés reclamar judicialmente. El sistema Yo de lo cupos, reclamé de amparo, 1,5 millones de pesos, y lo que me explicaron fue que lamentablemente el cupo para personas con discapacidad en salud mental estaba completo. La realidad es que esto no me pasa a mí. Nosotros formamos un grupo de familias por cada una de las provincias del país. Y con respecto al autismo, nos llamamos Autismo Venciendo Barreras, nosotros tuvimos que registrar esta marca, y la realidad es que nos pasa en todas las provincias. En Argentina, puedo hablar de Buenos Aires, pasa la misma situación. ¿pero qué Tenemos servicios 5 están bancos. buscando, Marina? ¿Qué servicios están buscando en... Nosotros tenemos diagnósticos gratuitos. No puede ser que no haya un hospital regional que tenga test o diagnósticos en salud mental, no lo hay. Tenemos que pagar eso. No existe un hospital público que vos digas, bueno, mi hijo no sé por qué no me mira a los ojos, no sé por qué aletea las manos a los 2 años. Bueno, ahí Si yo te nosotros diría que tendrían como organización que hacer un amparo colectivo, como organización vinculada al autismo, para reclamarle al gobierno de Córdoba eso. no nos ¿Cómo? permiten porque tiene que ser provincial. Sí, eso te digo, contra la provincia, contra el Claro, pero Ministerio de somos, Salud de la provincia de Córdoba. haya leyes o haya normativas por discapacidad, la mayoría de las provincias no podemos acceder a ningún derecho humano en salud mental. Mira, a ver, me parece que cede un poco la charla, pero vuelvo a lo que te decía. No sé si viste la primera placa de mi presentación. El sistema de salud es complejo. La nación prácticamente no está encargada de garantizar nada en materia de salud. Las encargadas de garantizar la salud son las provincias. Eso es Constitución Nacional. La salud es una competencia no delegada, ¿sí? Entonces, en principio, las encargadas de garantizar la salud son las provincias. Tenés normativa en materia de seguridad social que crea obras sociales y a esas obras sociales sí las rigen las leyes nacionales del Congreso, ¿sí? Pero lo que yo te refiero frente a la falta que vos me decís de política, por ejemplo, para diagnosticar o para atender en materia de salud mental, es que el reclamo tendrían que dirigirlo contra la provincia. Haya o no haya normativa, tenés tratados internacionales de derechos humanos, tenés la Ley Nacional de Salud Mental, que también obliga a generar a nivel federal, digamos, los dispositivos. Entonces, si falta eso, lo podés reclamar en ese sentido, ¿sí? A la provincia de Córdoba. Claro, APROS, pero por por otro ejemplo, lado, está obligada, porque es parte, digamos, es un organismo descentralizado del Poder Ejecutivo de Córdoba, está obligada a seguir digamos, las normativas que dicta el Ministerio de Salud de Córdoba.
Entonces, si el Ministerio de Salud de Córdoba regula algo, algún tipo de prestación, mira, te digo, por ejemplo, conozco un caso porque llegó al Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra PROS, en donde lo que se litigó fue una residencia, una casa de medio camino, un dispositivo de la Ley de Salud Mental. El beneficiario pedía eso. Y a PROS contestaba que tenía hogares. Y el beneficiario decía, yo no quiero un hogar, quiero una residencia, una casa de medio camino. En función de este fallo que llegó al Tribunal Superior de la provincia de Córdoba, el Tribunal Superior le ordenó al Ministerio de Salud crear el dispositivo. O sea, esas cosas se pueden hacer, cuestan, no es de un día para el otro, los procesos son largos, es costoso, ¿sí? Pero se pueden hacer. Y yo te diría que antes que dirigir la demanda a la nación, y más en estas épocas, intenten los reclamos en las provincias. Porque además, por esto te digo, la Nosotros vamos salud, muy, nosotros perdón. vamos muy seguido a la legislatura de la provincia. Entregamos un montón de proyectos y trabajamos activamente para conseguir algo mínimo, pero Mira, la te voy a realidad es decir que algo. Igual vos me haces referencia a la Ley Nacional de Autismo. La Ley Nacional de Autismo costó mucho sacarla y la realidad es que después fue muy difícil reglamentarla y hoy la parte más importante, que es la de las prestaciones que hay que cubrir, sigue sin estar reglamentada y sin ser operativa ante las obras sociales y la cobertura. Sigue pasando eso, aún teniendo la ley. La ley suele ser un bastoncito más, ¿viste? Un bastón en el que apoyarte para hacer el camino, pero no es lo único. Lo que más cuesta es gestar los dispositivos de política pública, ¿sí? Yo te digo la experiencia que tengo. Yo soy bonaerense, vivo en la provincia de Buenos Aires. Hay un grupo que seguramente lo conocerás, que es la red TGD Padres Red Federal, que tiene mucha presencia en Buenos Aires y que hace mucho trabajo con el Estado. Ese grupo está logrando, o sea, creo que por momentos tiene estrategias grandes, pero por momentos tiene estrategias más domésticas, por decirlo de alguna manera, más chiquititas. Los nodos de los municipios están logrando en los municipios gestar centros de atención para el autismo, chiquitos, en cada municipio, ¿entendés? Pero se reúnen el grupo de familia, está bien, por ahí son municipios con una densidad de población importante, ¿no? Que les hace sentido crear un dispositivo en el municipio. Pero bueno, son estrategias que por ahí hay que ir dándose, ¿viste? La verdad es que la ley de salud mental plantea un montón de cosas que a más de cuánto, 15 años de vigencia de la ley, no se han implementado. O sea, el proyecto de atención primaria de salud mental, de atención comunitaria, la ley dispone incluso que se destine presupuesto, nunca se terminó de destinar. Seguimos con la misma política pública que hace 15 años en materia de salud mental, con la diferencia de que en algunos lugares se cerraron los hospitales monovalentes. Sí, con Pero no una es que tendencia ahora, a recorte. ¿cómo? Con una tendencia a recorte. Hoy más todavía recorte, pero te digo, no es que vos después de la ley de salud mental ahora, no sé, tenés el acompañante terapéutico, lo pedís y está. O que necesitas un centro de atención durante el día y tenés uno cerca de tu casa. Eh, o que vas a la obra social y tenés un equipo interdisciplinario y ciertos espacios para atenderte. Sigue siendo la misma atención que teníamos antes, porque salió la ley, pero después es como si no se hubiera adoptado las medidas para implementarla del todo, como que es muy costoso. ¿Por qué? Porque en gran medida depende de las provincias, la salud depende de las provincias, no de la nación. yo lo que siento es que quizás antes, cuando los chicos eran más chicos de la edad de mi hijo, yo tuve que viajar a Buenos Aires para que él pudiera tener un diagnóstico, tuve que hacer un montón de cambios con respecto al pueblo para que Mati hoy, un hombre de 120 kilos, 1,80 m, pueda vivir en sociedad, pero es una persona que no habla, es una persona que tiene alto riesgo porque puede cruzar una calle, lo puede atropellar un auto, pero no consigo encontrarle la vuelta al sistema para que él pueda vivir en libertad. Yo me puedo sumar a miles de Zoom con respecto a esto y escuchar todo lo que me dicen, aprendo todo lo que me dicen, hago toda la tarea, pero cuando yo llego a los Aparte, lugares mira, a donde Mati no tiene voy- y nunca tuvo mano. te voy a decir algo, Marina. Yo tengo un hijo con autismo de 19 años, no verbal y con discapacidad intelectual. Y pasó más o menos lo mismo que vos. Entiendo de qué estás hablando, no es que no entienda, ¿sí? Em, pero bueno, en un punto te diría que lo complejo hoy es gestar los dispositivos. En parte,
y acá sí volvemos a la crisis del sistema de discapacidad, porque fíjense que cuando se gestó el sistema, que era en el 97, que por ahí el autismo tenía menos visibilidad, ¿no? Hoy el autismo tiene como bastante prensa y se sabe mucho más del autismo que hace 20 años. Pero cuando se gestó el sistema fue creciendo rápidamente, en parte porque había poca cantidad de personas certificadas y poco prestadores. Pero a los 10 años de creación del sistema, la cantidad de prestadores había crecido enormemente. ¿Por qué? Porque era un buen negocio trabajar con la discapacidad, porque la estructura institucional del sistema, el nomenclador, la garantía de la ley, que lo pagaran las obras sociales, que se dijera de dónde se iba a pagar, etcétera, hacía que vos supieses que abrías un centro y tenías clientes y que esos clientes iban a pagar porque iba a pagar la obra social. Eso desde hace unos años está dejando de pasar. ¿Qué está pasando hoy? Los prestadores no quieren trabajar más con la discapacidad. ¿Por qué? Porque se está desmantelando el sistema. No es un buen negocio. Te digo, mi hijo es un pibe que el año pasado tuvo una internación psiquiátrica porque estaba descompensado, agredió a otros, a él, fue un desastre. Es difícil conseguir gente que quiera trabajar con un pibe que está en ese estado si no le pagás bien, si no tiene buenas condiciones de trabajo, porque para ganar 2 mangos me voy a limpiar una casa y no tengo este problema, ¿sí? Lo que pasa es que en el pueblo es lo mismo. Nosotros no podemos traer a alguien de Córdoba capital porque le cuesta el pasaje. Y si bien Mati nunca tuvo una conducta agresiva, no necesitó tomar medicaciones, estoy a 2 cuadras del río, entonces Matías está todo el día jugando en el agua, estamos viviendo en la esquina del monte. Entonces, de alguna manera él no tiene un estímulo, tiene 2 hermanitos más chiquitos que no tienen ninguna condición, ninguna discapacidad, pero la realidad es que él no avanza y él no adquiere herramientas para poder ser lo más independiente posible dentro de lo que puede, por más que sea un bombón de dulce de leche, y no porque sea mi Mati, pero es un tipazo, pero está abandonado de un sistema que no lo protege, y que si a mí me pasa algo, a mi Mati le pasa algo, a Miguelito le pasa algo, a la Mora le pasa algo, nadie puede contener el si le pasara o no le pasa, pero el sistema no está. Pasan los años y yo no lo consigo. Y no sé cómo hacer para que el día de mañana Mati no sea institucionalizado en un neuropsiquiátrico o en un hogar de lujo, un geriátrico de lujo donde no se lo pueda cuidar de un montón de cosas que él necesita, como los estímulos auditivos, los estímulos visuales. Yo ahora estoy sentada al lado de Bueno, Mati. todo eso que te está pasando ahora es lo que en su momento dio origen al sistema de prestaciones básicas. Digo, no es un problema nuevo para las familias de personas con discapacidad. ¿Viste cómo siguen en la adultez cuando uno ya no puede seguir dando apoyo? A mí lo que me pasa es que yo lo que siento a esta altura es que estoy grande para seguir dándole a mi hijo el tipo de apoyo que le daba, que necesito que haya otros. Y no consigo otros. Y es muy frustrante. Yo además estoy separada, no está el papá, es muy frustrante. Pero eso fue lo que originó en el 97 el sistema de prestaciones básicas, porque las que daban respuesta a las necesidades de los hijos con el modelo de ese momento, de hace casi 30 años, ¿no? Eran las asociaciones de padres. Los padres se agrupaban, se asociaban, armaban una asociación civil y buscaban armar el dispositivo, el centro de cuidado, el centro de día, el hogar, y financiarlo. Y lo financiaban con sus propios fondos, con ir a rogarle a la obra social que diera un poquito de plata. El sistema se armó para garantizar eso y fue exitoso mucho tiempo. Ahora no puedes organizarte con los grupos porque si eran de Kirchner no salen a la calle, si eran de Milei ahora salen, si tienen una idea política te ponen una bandera de Evita, o si no te ponen un león atrás. Nada tiene que ver con la discapacidad, porque los presidentes se van cada 4, 8 años, pero la discapacidad sigue para toda la vida de esas personas. No puedes organizar nada con los grupos de las capitales porque te hacen bosta con la política. Entonces termina siendo una marcha a favor o en contra de algo que no tiene que ver con la realidad. ¿Se Claro, entienden pasa por qué que, están? Mariana, yo entiendo acá, interrumpo un poco como para cerrar un poco esta intervención, pero yo entiendo, ¿no? El enojo es desde ya súper válido, pero también la política es una forma de dar respuesta a los problemas sociales, a los problemas de discapacidad y demás, y siempre va a estar metido todo ese contexto, el contexto actual, el contexto pasado, el gobierno el anterior, siempre va a estar inmiscuido. Entiendo la frustración, entiendo el enojo, pero yo como profesional creo también que la salida siempre es colectiva y el agruparse te va a llevar a algún lado o el ganar espacios te va a llevar a algún lado. Eh, Nada,
Hay que seguir. Para las ¿Les personas que vivimos en el parece? interior, eso te marca a un montón de derechos que después no podés recibir. Si nosotros tenemos un intendente que es peronista, vos no podés decir, no, este verano no salgo a la calle porque el intendente se enoja porque está contento con todo lo que tenemos. Es diferente en una capital, pero viviendo en un pueblo, vos después no te dan permiso para hacer un 2 de abril en una plaza, no te prestan la llave para hacer un teatro abierto, no te dan la posibilidad de hacer charlas gratuitas, no, porque esta peroncha o deja esta milenista, es mucho más cruda la realidad en la calle, real, en los pueblos, en el barrio, chiquito. Te usan, te sacan fotos, te suben a las redes y después el Mati está con una bandera de aguante Cardinali, el intendente Viale Macé. Yo qué sé quién es Viale Macé, quién es el intendente Cardinali. ¿Por qué lo usan al Mati para esa foto? Yo les pido disculpas, les quiero Marina, agradecer a gracias a vos por compartirnos tu experiencia y bueno, ahí también a Valeria que pudo dar un poco de respuestas y para ser también justos con el horario para terminar esta charla y que todos puedan tener la voz. Ahí tenemos algunas manos levantadas. No sé si estaba primero Federico, Raúl o Patricia, pero son las tres personas, si les parece hacer su intervención, su comentario, la pregunta a Valeria lo más expeditiva posible para que lleguemos con los tiempos. Federico, ¿querés avanzar? Hola, sí, mi mamá quiere hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Soy Silvia, mamá de Federico Videla, que tiene distrofia muscular Duchenne. Mi pregunta es, porque acá ustedes hablaban de patologías de carácter genético hereditario. Yo quería saber que en ese caso, porque él tiene dos hermanas, las dos tienen el gen del Duchenne, una ya fue mamá con el tratamiento in vitro. Ujú. El tema, yo quiero saber si en todas las mutuales, porque mi otra hija tiene otra mutual y si ella cambia de mutual, le preguntan que si tienen algún problema eh, de alguna enfermedad, algo que no te tomas. En este caso, ella ya sabe que probablemente genéticamente tiene el gen. Ella A está ver, mira, trabajando y tiene una mutual. Mi pregunta es si, qué hacer en caso que le digan que no, o que si no ella, sí, a la afiliación o a un estudio. claro, a la afiliación para poder tener, o sea, ella ahora está afiliada a una mutual. Bueno, mira, habría que ver, a ver, cuál es el tipo de personería, decimos los abogados, que tiene esta mutual en la que ella está afiliada. Pero en principio las Bien, mutuales son regidas por la Ley de Entidades de Medicina Prepaga. Y las entidades de medicina prepaga están obligadas por una ley, que es la ley que las regula, no pueden rechazar la afiliación de alguien, pero lo que uno nunca debe hacer cuando se va a afiliar a una empresa, a una nueva entidad de medicina privada, es falsear la declaración jurada. O sea que si ella se quiere afiliar, siempre le conviene declarar lo que ella ya sabe que tiene ella o cualquier integrante de su grupo familiar. Y ahí es importante que sepan lo siguiente. La ley de entidades de medicina prepaga lo que dice es que solo en caso de falseamiento, bueno, en caso de que la persona no pague las cuotas o en caso de falseamiento de la declaración jurada, la entidad puede echar a la persona de la cobertura de salud. Si no, la tiene siempre que afiliar y mantener la cobertura. ¿Sí? claro, porque a ella le pasó que fue a una prepaga y ella dijo ese motivo y le dijeron que le dieron vueltas y le terminaban diciendo que no la tomaban. Bueno, no, no pueden rechazarlas, eso se puede reclamar. Lo que sí Bien, puede pasar cuando te incorporan es que te cobren un adicional por preexistencia, porque vos ingresás a la cobertura con una patología ya que a ellos les puede significar un costo de entrada. bien. Esto sería algo parecido, miren, perdonen la Sí, comparación porque es medio burda, pero me van a entender.
Si uno va con preexistencias, con enfermedades previas a una cobertura prepaga, es como si vos fueses a asegurar un auto que está chocado. Si vos me traes un auto que está chocado y yo te lo aseguro, vos después me vas a pedir que te arregle el auto. O sea, ya venís con Claro. un problema. Entonces, ellos se cubren de eso, ¿sí? Y están legitimados por ley para hacer eso. Solo que ese adicional lo tiene que disponer la Superintendencia de Servicios de Salud. No lo puede disponer solo la prepaga. Tiene que informarle a la superintendencia que se presentó esta persona y que tienen que establecer cuál va a ser el valor que se va a cobrar por X tiempo, en general creo que dice un año, no me acuerdo la reglamentación, creo que habla de un año, un valor adicional que se va a cobrar mensualmente durante un año para cubrir esa preexistencia. Bien, y en caso Y, que, y esto otro. Y sí, ese valor, en rigor, la ley solo autoriza cobrarlo cuando la preexistencia es del titular, no cuando es de bien. alguien del grupo. Ah, ¿Sí? esto te iba, No si es de tu hijo, sino cuando es del titular. Habitualmente las sí, prepagas te quieren cobrar respecto de cualquier miembro. Pero la bien. ley no, dice que no, que es respecto del titular. Así que también es Claro, reclamable. claro, ¿Sí? en este caso sería la titular. Y en caso de que su pareja la ponga a cargo, debería eh, La directa, pareja tiene obra social, trabajo en sí, relación de dependencia, la sí, tienen que admitir sin ningún costo. sin ningún costo. Mm, Bien. bien. Y, o sea, debería tomar el tema este en el momento que ella decida, Mm, eh, le deberían autorizar, digamos. mm. Autorizar Federico y que mamá de Federico, ¿ustedes de dónde son? De La Plata. De La Plata. ¿Y ya conocían a DM o es la primera vez que están participando de, No, de un no, Sí, sí, ya conversatorio? la conocíamos. Ah, sí. bueno, bueno, para que nos escriban, porque nosotros estamos trabajando con una línea de programa de mujeres portadoras, donde en algunos casos tienen acceso al genético y demás, que nos escriban ahí en las redes que les compartimos por el chat, porque muchas de estas preguntas y demás las podemos ir evacuando con las chicas, con las trabajadoras sociales, incluso ir orientándolas, digo, por si se quedan Ah, con más bien. dudas, incluso Federico, a tus hermanas, si querés contarles y que se comuniquen con nosotros, para seguir acompañándolas desde distintos aspectos, no solo desde el legal, ¿no? Claro, no, no, mi hija ya hizo el tratamiento, ya tiene un hijo de 8 meses. Eh, Bueno, hermoso, así que así sos que abuela, buenísimo. soy abuela. Y el tema era estas consultas sobre pero sí bueno, él le va a decir así Bueno, comunica con Dale, ustedes. dale, bueno, gracias, Ignacio. Muchísimas gracias, ¿eh? a ustedes, a ustedes. Raúl, Sí, buenas noches. buenas noches. Mire, yo también tengo un hijo discapacitado y quería saber las ventajas y desventajas de hacer una curatela. Consulté a un abogado, me dijo que ahora no se están haciendo, que cuesta mucho, que la rechazan. No sé si será algo común. Usted me puede informar, doctora. Y, y en el caso que pueda acceder, el juez puede disponer, en el caso de que una obra social no nos quiera dar alguna prestación, puede hacer alguna especie de orden para que se cumpla. en la curatela, Esa- decís, en ese proceso. Bueno, Teniendo ya la curatela o estando en trámite, por ejemplo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 35. Y Lo ya que creo que es ocurre hora, pues yo también ya estoy grande y bueno, no quiero dejar esto al hermano que es más joven también, que va a seguir cuidándolo. Le quiero dejar las cosas más o menos ordenadas, ¿cierto? Pero, bueno, este, mira, tam- lo que ocurre es que en el año 2015 se sancionó un nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que dejó la curatela para situaciones excepcionalísimas y residuales. Lo que hizo el código fue introducir lo que exige la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son los sistemas de apoyo para la toma de decisiones. No es que no se hagan los trámites, sino que tienen otra impronta, persiguen otros fines y hay que probar otras cosas. La curatela era un sistema que rigió durante más de 100 años, donde frente a cualquier dificultad que tuviera una persona con discapacidad para tomar decisiones, se le incapacitaba por completo legalmente y se nombraba un tercero que decida por ella. Eso hoy es residual. Prácticamente no debiera estar pasando en casi ningún caso.
Lo que hace un sistema de apoyo es verificar en qué áreas la persona tiene dificultad, si es para la comprensión, si es para la expresión, si es para acceder a la información, bueno, si es en todas, ver con qué red de apoyos cuenta y establecer qué actos se van a restringir. En general las familias piden los patrimoniales, administración y disposición de patrimonio, a veces cuestiones de salud. En algunos casos la restricción llega a cuestiones vinculadas a, no sé, derechos políticos, aunque no debería, pero llega. Y se nombra a una, dos, tres, hoy ya la ley no te dice que tiene que ser una sola persona, puede ser más de una persona como apoyos. La obligación del apoyo es garantizar la voluntad y la preferencia de la persona con discapacidad, en principio, no decidir por ella. En los casos en que hay mucha dificultad, ese apoyo puede representar a la persona con discapacidad en ciertos actos, pero siempre garantizando esa voluntad y preferencia, o mínimamente no actuando en contra de la voluntad de la persona, mínimamente. Así que sí se puede hacer en esos procesos, cuando a veces hay cuestiones de salud. Mira, a mí me está pasando mucho en el estudio jurídico en este momento, que me están llegando muchos casos de personas con discapacidades intelectuales o mentales, dicen mucho, o psicosociales, como dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que serían las mentales, eh, que las familias quieren iniciar amparos de salud por faltas de cobertura. Y el problema es que cuando la persona es mayor de edad, el amparo, lo que nos está empezando a pasar en función de este régimen de capacidad jurídica que está vigente hace más de 10 años, es que los defensores oficiales en la justicia empiezan a pedir que se presente la propia persona con discapacidad. Entonces las familias me dicen, mirá, lo que pasa es que no entiende de qué se trata el juicio, es un problema. ¿Tenés hecho la designación de apoyos? No. Bueno, hay que hacer la designación de apoyos, porque para un acto formal como es un juicio, la necesitas si la persona con discapacidad no va a poder hablar en nombre propio en ese juicio. Hay personas con discapacidad que sí pueden, más allá de una discapacidad intelectual o una discapacidad mental, lo pueden hacer. Pero si no puede, tenés que hacer ese juicio. Vale, Hacer- corregime en términos, sería la determinación de una persona de apoyo para un juicio de determinación de la capacidad jurídica, por ejemplo. El proceso se llama determinación de la capacidad jurídica en general, a veces se llama restricción de la capacidad jurídica, y lo que persigue ese juicio es de decir respecto de qué actos una persona necesita un apoyo. ¿Y quién va a hacer ese apoyo? La designación, sí. Bien. Puede ser uno o más de uno. Lo que te decía Raúl, que nosotros estamos empezando a intentar en algunos casos, es hacer el proceso de determinación de la capacidad jurídica y pedir como medida cautelar dentro de ese proceso la cobertura de alguna prestación. Que si es algo sencillo y no es muy controvertido con la obra social, los jueces intiman a las obras sociales a cubrir, no sé, se intima a cubrir el acompañamiento terapéutico que necesita tal persona. Y a veces por recibir el oficio responden y cumplen. Y otras veces las obras sociales contestan, esta no es la vía para que me reclamen esto, y ahí se cerró y no te queda otra que ir al juicio, pero ya con lo primero que le pedís a un juez en ese proceso, que es la designación provisoria de apoyo para poder resolver mientras dura el juicio todos los emergentes, entre ellos si tenés que litigar la demanda judicial contra la obra social. ¿Sí? Perfecto. Bueno, cualquier cosa le escribo a su Instagram, doctora. Muchas gracias. Por favor. Gracias, Raúl. Y vamos, si les parece, con la última pregunta. Patricia, que tenés la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, yo quería hacer una consultita, no sé si me pueden ayudar. Mi marido fue diagnosticado con distrofia facioscapulohumeral el año pasado y él es monotributista y tiene como obra social unión personal. Al ser peluquero, bueno, trabaja con las manos y la verdad que ya precisa de un brazo y el otro brazo se está complicando para su trabajo. Y yo quería tramitar el RIT en el ANSES, que es el retiro por invalidez transitoria, pero nuestro temor es perder la obra social, porque la verdad que unión personal, hasta ahora no tuvimos ningún inconveniente con respecto a los análisis y a los estudios que él se tiene que hacer.
Mi pregunta era esa. Y la declaración jurada de salud la presentamos este año, recién en febrero. Él es monotributista desde el año 2022. Bien. Mira, la cuestión es que cuando vos, no sé, con una provisoria, o sea, a ver, si vos gestionás un retiro por invalidez, Sí, como para ser jubilado, sí, ya de ANSES, lo que te correspondería es PAMI. Para evitar que te quede PAMI, mira, a ver, UPCN tuvo un juicio colectivo por el cual se le obligó a aceptar jubilados. sí, a Pero partir del año 2019. sí, pero no estoy segura de si el juicio alcanza a los monotributistas, viste que derivan aportes. Seguro Claro, que alcanzan a a quienes tienen empleo en se relación de... jubilan con la edad. Claro, los que tienen empleo en relación de dependencia con el Estado, ¿entendés? A los que tienen Ajá, UPCN como obra social de rama de actividad. No sí, sé si alcanza a los monotributista. monotributistas. La verdad que lo tendría que chequear. Si querés, escribime por el Instagram que para recordarme y trato de ver el fallo, porque si lo alcanza, él podría pedir el retiro y pedirle a UPCN que lo mantenga en virtud de ese fallo, cobrando Ujú, esta jubilación y punto, que no va a adherir a PAMI y se acabó. Si no lo alcanza, tiene que hacer un juicio particular para quedarse con UPCN. con UPCN. Bien. ¿Y qué información te mando, Valeria? No, escribime recordándome que sos Ah, Patricia, que dale, hablamos de esto y así me acuerdo de buscarlo. dale, dale. Muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Bueno, vale, muchísimas gracias por la exposición, por responder las preguntas y bueno, por tu tiempo, clarísimo, clarísimo todo. Y bueno, gracias a todos y a todas por haberse conectado, por haberse sumado. Les dejé las redes, les dejé teléfonos, se pueden contactar con nosotros ante cualquier duda, se pueden contactar con Valeria a su Instagram. Aseguro que responde porque yo la conocí desde ahí, la escribí por ahí, así que bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar. Gracias, Valeria. Bueno, gracias a ustedes también, un gusto y a disposición. Bueno, gracias a todos, buenas noches. Muchísimas gracias, Valeria, por tu tiempo y por la generosidad en todo lo que nos compartiste. A Gracias. ustedes, un beso grande, adiós. Buenas Adiós. noches. Chao, adiós, buenas noches. Buenas noches.